El predicador presenta su sección Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Hoy, verso 25. Bienvenidos. Bendiciones, esto es Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, hemos caminado ya 25 textos en la eterna palabra de Dios de esta maravillosa epístola del apóstol Judas. Como leímos allá en el verso 1, este Judas se identifica como siervo de Jesucristo. Y para el verso 25 el apóstol Judas va a utilizar las siguientes palabras. Estos dos últimos textos, el 24 y el 25, recuerde que es una doxología, o una forma de alabar a Dios. Dice Judas entonces en su verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de amonestarnos, exhortarnos y un poco más, decide terminar esta epístola con un reconocimiento hacia aquel Jesús, aquel de quien Él ha estado hablándonos por espacio de 25 textos. Y me resulta fascinante, a mí en lo personal me resulta fascinante, que sea Judas quien hable en estos términos de aquel quien fuera su hermano en la carne. Dice él, al único y sabio Dios. Judas no da espacio para otro. Para él existe un Dios que es único y desafía así a un sinnúmero de gentes que son multitudes en el día de hoy. Los hay desde los que creen que hay dos divinidades, otros aseguran que son tres personas distintas y otros más osados creen en un politeísmo de deidades cuyo poder va desde lo más básico hasta ser el Padre del Olimpo. No obstante, para el apóstol, aquel de quien él ha estado hablando, posee una cualidad de único y según la RAE, esta palabra se define así. Único, dícese de lo que hay uno y solo un ejemplar. Y de ese Dios único del que el apóstol Judas está hablando. Al único y sabio Dios. Esto lo dice el apóstol Judas. Bueno, 1450, 1500 años antes de Judas, hubo alguien llamado Moisés. Este Moisés tuvo unas experiencias únicas. Creo que nadie más las ha tenido. Tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Dios, como habla el amigo con su amigo o el compañero con el compañero. Es más, este Moisés tuvo la oportunidad de ver en una teofanía las espaldas de Dios y fue cubierto con la mano de Dios sobre la hendidura de la peña para que la gloria de Dios no le quitase la vida. Así fueron las experiencias de Moisés. Este Moisés dice de ese Dios que él oyó hablar y que conoce muy bien. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno se da en la eterna palabra un total de 836 veces. Y cada que es mencionada se da a entender que se está hablando de algo único en su especie, como dice la RAE. Siendo así, Judas está confirmando lo que a Moisés le fue revelado, lo que Moisés conocía. Que ese Jehová, como dice Moisés, nuestro Dios, uno es. Judas está diciendo que del que él está hablando es único y sabio Dios. Amén. Hace 2000 años sucedió un evento excepcional, tan excepcional que a partir de ahí la forma en que se cuenta el tiempo fue cambiada. El tiempo es como si se hubiese partido en dos: AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Se paralizó tanto el cielo el día que nació ese bebé, ese Cristo, que las huestes celestiales visitaron la tierra. Lucas capítulo 2 verso 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. O sea, aparecieron representantes de las miriadas
de ángeles, seres creados para que habitasen en el cielo. ¿Qué? Que alababan ¿a quién? A Dios, a ese único y sabio Dios del que Judas está hablando, y a ese nuestro Dios, como dice Moisés, uno es. A ese era el que alababan. Pero el día que murió, el que fue paralizado fue el mundo de los espíritus inmundos. Pues ese día fueron derrotados. Colosenses, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses capítulo 2 verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio de Dios y de nosotros, y la clavó en la cruz, o sea, la exhibió en la cruz, la dejó allá clavada. Allá está exhibida esa acta que estaba en medio de Dios y de nosotros. La clavó en la cruz, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo es el nombre de ese que murió y resucitó? Bueno, Judas lo identificó como Jesucristo, de quien él, Judas, se hizo siervo de Jesucristo. Judas 1:1. Pero para este último texto, Judas está hablando de un único y sabio Dios. Y solo escuche según Judas quién es ese único y sabio Dios. Dice Judas: nuestro Salvador. Amén. Y como Salvador, en la eterna palabra, es reconocido solo uno. Así como Moisés solo habla de ese Dios de Israel que es uno, dice él: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Judas está diciendo al único y sabio Dios. Dice él: al único y sabio Dios. Y como Salvador, la Biblia solo reconoce a uno. Ese reconocimiento es dado no por los de la tierra, no por los exegetas bíblicos, ni por los rabinos, ni por los copistas, ni por los traductores, ni por sociedad bíblica alguna. Ese título de Salvador le es dado a este Jesús por los que moran o habitan en los cielos. Lucas capítulo 2 verso 10 y 11 dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo, esto lo está diciendo un ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. O sea, el ángel le da el título, lo reconoce como Salvador. Y el ángel también nos hace el favor de identificar quién es ese Salvador: Cristo el Señor. Judas está diciendo que ese Dios único y sabio es el Salvador, o que el Salvador es ese Dios único y sabio. Pero esto no es solo Judas quien lo dice, también se une a ese grupo un señor apóstol, diría yo. Su nombre, Pablo. Y me parece justo, ¿sabe por qué? Porque aunque Judas es siervo de Jesucristo, también es hermano de sangre de Jesús. Y alguien puede decir que su grado de consanguinidad afectó el juicio del apóstol Judas y está favoreciendo a su hermano, a su hermanito. Bueno, Pablo es el más indicado para hablar de ello, porque él es maestro de la ley. Él tiene toda la autoridad y peso en cuanto al conocimiento, ya que fue enseñado a los pies del gran Gamaliel. Ese Gamaliel era hijo de Simón y nieto del célebre rabino Hillel. Por tanto, Gamaliel representaba al grupo más liberal de fariseos, la escuela de Hillel. Así pues, Gamaliel mantenía puntos de vista moderados con respecto a las leyes del sábado, el matrimonio y el divorcio. El reconocimiento de Gamaliel fue tal que se le dio el título de Rabán, que significa nuestro maestro, un título mucho más elevado que el más común, que era Rabí, que significa mi maestro. De hecho, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas los vamos a encontrar muchas veces hablando con Jesús, tratándole como Rabí, o sea, mi maestro. Bueno, a este Gamaliel le decían Rabán, o sea, maestro de la comunidad, de la nación, por el alto grado de conocimiento que tenía. Una de las principales obras del judaísmo rabínico, la Mishnah, describe que desde la muerte de Rabán, de Gamaliel el viejo, o sea, de nuestro maestro, no hubo más reverencia por la ley,
y la pureza y la abstinencia se extinguieron al mismo tiempo. Juzgue usted el grado de conocimiento que le daban a este Gamaliel. Bueno, a los pies de Gamaliel fue instruido Pablo. Y este señor apóstol nos va a decir de ese que está hablando Judas, dice lo siguiente, ese que fue educado bajo la tutela de Gamaliel, lo que va a decir de ese único y sabio Dios bendito Salvador del que está hablando Judas. Romanos capítulo 9, verso 5, leo en la versión Valera del 60, de quienes son los patriarcas, está hablando de los israelitas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, está hablando de los israelitas, porque sabemos que Cristo vino de una familia israelita, el cual es Dios sobre todas las cosas. Judas está diciendo que ese único y sabio Dios es nuestro Salvador. El apóstol Pablo está diciendo que ese que es reconocido por los ángeles como Salvador, como Cristo el Salvador, ese es Dios por sobre todas las cosas. Y escuche, le va a atribuir una prerrogativa divina. No solamente es Dios sobre todas las cosas, sino que es bendito por los siglos. Y termina diciendo el gran apóstol, amén. En otras palabras, así sea. Ahora ya son dos los que concuerdan en esto, pero aparece un tercero. Y este fue uno de sus íntimos amigos de Jesús, de esos que se recostaban en el pecho del Salvador. Y que gracias a una promesa o palabra dada por aquel que es Dios, bendito, único y sabio, alcanzó hasta ver el día de Jesucristo, o sea, su segunda venida. De este tema también hablamos por allá en el verso 17, cuando hablamos de una vieja profecía. Por eso le animamos a que visite la página y vea texto por texto. Entonces dice este apóstol que fue exiliado a una isla de Patmos allá en su vejez, y allá en la isla de Patmos Dios le da una visión espectacular. Y dice él en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo sería la alegría de Juan si él se recostaba al pecho del maestro? Ahora en la visión él le vuelve a ver. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Escúchelo, yo soy el primero y el último. Esto es cualidad de único. Y el que vivo y estuve muerto, el que estuvo muerto y que vivió, bueno, ese es Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de ¿qué? De los siglos. Y vuelve a decir amén, o sea, así sea. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el único que estuvo muerto y volvió a la vida, yo solo sé de uno, Jesús. Ese es el nombre de él. Amén. Que se levantó de allá gloriosamente resucitado con las llaves de la muerte y con las llaves del Hades. Gloria a Dios. Por eso es que Judas, después de haberle sido revelado esto, él se dedica a darle en su último texto reconocimiento a ese que es bendito, Salvador, único y sabio Dios. Es que alegría hablar de esto en 4 áreas. 2 de esas áreas tienen que ver o están relacionadas con lo humano. Las otras 2 áreas están relacionadas con lo divino, con lo eterno. Majestad y gloria, dice el apóstol Judas. Esa majestad y esa gloria es lo que solo posee aquel que es Dios. Imperio y potencia, lo que se le otorga a un rey. Esa majestad es la dignidad que solo posee el omnipotente, o sea, el que es Dios. Esa gloria, ese estado de gran desarrollo, expansión o manifestación plena de virtud. Y los sinónimos de esta palabra son esplendor, grandeza y magnificencia. Gloria a Dios. Amén. Ese imperio es acción de imperar o de mandar con autoridad. Bueno, esto lo hacen los reyes de la tierra, los presidentes, y algunos lo hacen muy bien, otros no tan bien. Pero esto solo lo hacen pues los reyes. Y potencia, la fuerza o la habilidad o la capacidad para realizar algo. Vuelvo y lo digo, esto lo hacen los reyes. Pero el apóstol Judas le da gloria a ese que es único y sabio Dios, bendito Salvador en estas áreas, en lo divino, en lo celestial y en lo humano. Le reconoce como Dios y como Rey. Judas está declarando que ese bendito Salvador es Dios y Rey. Y que ese que es Dios y Rey es nuestro bendito Salvador. Por ello Judas
va a terminar la epístola o su epístola en este verso 25 con estas últimas palabras: ahora y por los siglos. Ese ahora es porque esto no se conocía hasta que vino ese Salvador. Y ese por los siglos es porque esta verdad irá hasta los siglos. O sea, no se puede cambiar. Esto de que Jesús es el Salvador no se puede cambiar. Va a ser así por la eternidad y más allá de la eternidad. Y esta verdad de que ese Salvador es único y bendito no se puede cambiar. Ese Dios es uno por la eternidad. Gloria a Dios. Simplemente espectacular. Esta última palabra que puso en su carta lo encierra todo. Dice el apóstol Judas: amén. En otras palabras, así sea. Y yo me uno a las palabras del apóstol Judas: Judas, así sea. Por los siglos, la gloria, el imperio, la potencia, el honor, el poderío y todo lo que se le pueda atribuir al único Dios eterno, a Él sea. Amén. Bueno, llegamos así al final de este texto por texto, estudio de la epístola del apóstol Judas. Son 25 capítulos, hemos caminado a través de la palabra de Dios, empezamos este recorrido y llegamos hacia nuestra última estación. El viaje termina aquí, bueno, al menos de este libro. Muchas cosas se nos quedaron, no las vimos y se están esperando para que alguien vaya y las comprenda, las conozca y las dé a conocer a un mundo que agoniza por el conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede ver y oír estos 25 capítulos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, estamos en Instagram y también estamos subiendo contenido a TikTok. Invitamos para que se suscriba, para que le dé clic a la campanita, así cuando publiquemos contenido, que lo vamos a seguir haciendo, le llegará la notificación. Comparta el contenido y permítanos ser de bendición. Ya estamos editando el guión para nuestro próximo texto por texto. Vamos a hablar de un tema fascinante, Moriah, mucho más que un monte. Ese monte Moriah es el monte donde Abraham llevó a Isaac, y allá en ese monte fue donde Dios proveyó cordero y así perdonó la vida a Isaac. 1000 años después, sobre ese monte se construye, o 1000 años después sobre ese monte, el ángel que venía causando la mortandad en Israel se detuvo ahí en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, en ese monte Salomón, tercer rey de Israel, levantó el templo al Dios de Israel, a ese Dios único. Amén. Y por espacio de 1400 años se estuvieron dando o cumpliendo o llevando los sacrificios para ese Dios de Israel. Ese Moriah es un monte fascinante y queremos hablar de él. Bueno, esto será en las próximas texto por texto. Bendiciones. Texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Una presentación de El Predicador. Bendiciones.